Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Enredados. La película fue estrenada el 24 de noviembre del 2010. Contó con un presupuesto de 260 millones de dólares, convirtiéndose en la película de animación más cara hasta la fecha. Claro que al menos logró recaudar más de 590 millones. La cinta fue dirigida por Byron Howard y Nathan Grino. Howard, por su parte, fue uno de los directores de Bolt, mientras que Nathan fue uno de los guionistas de La Familia del Futuro. En el 2009 se lanzó La Princesa y el Sapo, que a pesar de haber recibido muy buenas críticas, resultó ser algo decepcionante en taquilla, pues Disney esperaba que recaudara más, por lo que sintieron que quizás la temática de princesas fue lo que provocó que a los niños no les llamara tanto la atención. Así que debido a eso decidieron promocionar su siguiente entrega como una aventura cómica y cambiándole el título de Rapunzel a Enredados. El diseño de Rapunzel fue hecho por el animador Glen King, quien es conocido por haber animado a Ariel, Aladdin, Bestia, Pocahontas y Tarzán. Rapunzel es la primera princesa de Disney en ser animada por computadora. Tuvieron que usar un programa especial específicamente para animar su gran cabellera, la cual contaba con más de 100.000 hebras individuales. Esto fue confirmado por la misma actriz que le prestó su voz en el idioma original. Which created the 70 feet of Rapunzel's hair with over 100,000 strands. Si nos fijamos minuciosamente, cuando Rapunzel empieza a cantar la primera vez, en las escaleras podemos ver tres referencias a clásicos de Disney. La primera es esta manzana, que hace alusión a Blancanieves. La segunda es una zapatilla, que por supuesto se refiere a la Cenicienta. Y la tercera es una rosa, que nos recuerda a La Bella y la Bestia. En la psicología del color, el púrpura a menudo se relaciona con la realeza. Es por eso que durante la mayor parte de la película nuestra princesa utiliza ese color como una forma de referenciar su verdadero origen. Dentro de la torre se puede ver también una rueca, referenciando al clásico animado de La Bella Durmiente. En todas las películas, Disney suele meternos de alguna u otra manera a su gran estrella. Estamos hablando de Mickey Mouse. A veces lo hacen de una manera tan sutil que parece solo coincidencia. Y hay quienes opinan que también aparece aquí, justo cuando Rapunzel abre su kit de artista. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Piensan que es un Mickey oculto o que quizás se trata solo de una coincidencia? Antes de crear a Flynn existía Bastion, cuyo diseño era un poco más robusto, pero una vez que el actor Zachary Levi, actualmente conocido como Shazam, se unió al proyecto, decidieron cambiar su apariencia. El proceso para diseñar a Flynn no fue nada fácil. Los directores hicieron una reunión con todas las empleadas del estudio para que dieran sus opiniones de lo que para ellas calificaba como un hombre atractivo. Se evaluaron características como el cabello, color de ojos, tipo de cuerpo y muchos otros detalles. De toda esa combinación lograron crear a Eugene Fitzherbert, alias Flynn Rider. El primer encuentro que tendría Rapunzel con lo que era Bastion en ese entonces iba a ser más agresivo. Como vemos, ella le apuntaba con una ballesta. Claro que después del cambio de Flynn también hicieron las cosas más cómicas, cambiándole la ballesta por un sartén. En el primer tráiler que se lanzó se podía ver como Rapunzel tenía la capacidad de mover su cabello como si fuera un músculo o como si tuviera vida propia. Pero para la película esa escena no fue incluida y dicha habilidad tampoco parece mostrarse, al menos de esa misma manera.
En la película se muestra que Rapunzel está cumpliendo 18 años, pero algo que sí no se sabe con exactitud es qué edad tiene Flynn Rider, ya que esto nunca se menciona. Esta pregunta se le hicieron a uno de los directores en Twitter y este respondió que según él, Flynn tenía alrededor de 24 años. Si retrocedemos al comienzo de la peli, cuando Rapunzel es una bebé, podemos ver en su móvil 5 referencias. La primera y la más evidente es Pascal, la otra es el caballo, Maximus. También vemos a este pajarito exactamente igual al que ella ve cuando sale de la torre por primera vez. Este pequeño pato alude al patito modosito, la taberna que visita con Flynn, y este cupido referencia al que ellos encontrarían en dicho lugar. Cuando descubren que Flynn está siendo buscado, el rufián con el garfio le dice a un tal Greno que vaya a buscar a los guardias. Es él en persona. Greno, los guardias pronto. Dicho nombre hace alusión a uno de los directores. Mi sueño ideal, las linternas ver brillando al brotar. Dentro de la taberna, justo después de que el anciano Cupido pase por la cámara, puede verse a Pinocho. Había una escena en la que Flynn y Rapunzel veían una especie de mono místico, pero esta idea fue desechada ya que resultó bastante extraña y consumía mucho tiempo. A pesar de eso, en los créditos podemos ver una referencia a eso. Para esta película volvieron a llamar al veterano actor de voz Frank Walker, que tiene la gran habilidad de imitar sonidos de animales. Así que en esta cinta él prestó su don para Pascal y Maximus. Ahora siéntate. Cuando Flynn y Rapunzel están leyendo libros, si detallamos bien se pueden distinguir 3 cuentos clásicos. Por aquí se ve un libro abierto de La Bella Durmiente, aquí se ve a la Sirenita y por aquí se ve a La Bella y la Bestia. Antes de que existiera Pascal o Maximus, en la película el compañero animal era un perro. Obviamente esto después fue descartado, pero igual podemos ver un diseño de él entre los libros de la biblioteca. Para el doblaje latino, la voz Rapunzel fue hecha por la actriz y cantante Dana Paola, mientras que Chayanne fue el que prestó su voz para Flynn Rider. Ella aquí luce como estrella, ella aquí todo es claridad. Por otro lado, en el doblaje de España, estos fueron los actores que prestaron sus voces. Y por fin ya veo la luz, ya la niebla se ha marchado. Según los actores originales, para la escena musical de Veo en ti la luz, se utilizaron más de 45,000 linternas. Cuando Rapunzel descubre que es la princesa perdida, puede verse otra referencia en las escaleras, y es una concha de mar, que nos recuerda a la sirenita. Se cree que cuando ayudan a Flynn a escapar del castillo, se pueden ver a las 3 palomas de Bolt, posiblemente como una forma del director Byron Howard de referenciar su trabajo anterior. Pero nuevamente, ¿qué piensan ustedes? ¿Referencia o solo coincidencia? Yo a este lo conozco. Sí, también Tengo yo. que acordarme o no voy a dormir. Debido a que querían que la película se mantuviera por debajo de la clasificación PG-13, los animadores tuvieron que cuidar mucho la escena en la que Madre Gothel apuñala a Flynn. Y es que realmente el cuchillo debería haber estado ensangrentado, pero esto hubiera elevado su clasificación, así que decidieron optar por mantenerlo limpio y solo mostrar la sangre en la herida. Para los padres de Rapunzel ni siquiera tuvieron que contratar a actores de voz, ya que de hecho si se fijan ellos no dicen ni una sola palabra en la película. Todas sus emociones fueron expresadas por medio de gestos.
Enredados se convirtió en la tercera película de animación más taquillera del 2010, solo por debajo de Toy Story 3 y Shrek para siempre. Claro que estas dos eran secuelas, así que ya tenían una base de fans que irían a verlas. A pesar de que la cinta tuvo muy buenas críticas, no logró ser nominada al Oscar como mejor película animada. Esto provocó el descontento de muchas personas que sentían que debería haber sido tomada en cuenta. En el 2017 se lanzó su serie animada, en donde a Rapunzel le crece nuevamente su cabello, y gracias a eso se desatan nuevas aventuras. El programa digamos que ha dividido a los fans, a algunos les gusta y a otros no tanto. Ya veremos si el apoyo de la gente será suficiente para que la serie pueda tener su final feliz. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Crisbel Andrea, John Rojas, Angélica y el Chico Films. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.